La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido a este último episodio de Biblia Fácil en esta temporada Mente Feliz. Hemos comenzado un camino, hemos llegado hasta el final aprendiendo paso a paso la manera como Dios quiere restaurar nuestra vida, puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento y es posible superar las diversas dificultades que tendremos en la vida con fe, con actitud y con una transformación que Dios nos ofrece. Bienvenido a este último encuentro que sin duda será fortalecedor y una vez más listos para abrir la palabra de Dios y encontrar aquello que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga, pueda darte mucha alegría, salud mental, física y espiritual y que como familia puedan mantenerse unidos para poder compartir la eternidad con Jesús. Dios te bendiga. Saludo a Joana con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Joana? Pastor, muy feliz por haber acompañado este recorrido donde hemos todos nosotros resignificado nuestra vida. Pero para ti, que capaz estás recién a través de la sintonía y te preguntas, yo quiero, por favor, conocer más de ese cambio que tanto están hablando. Aquí tenemos una revista que te va a ayudar a este proceso, puedas tú consolidarlo. Esta revista se titula Mente Feliz, 8 capítulos que te van a ayudar a poder entender cómo funciona tu mente, tu cuerpo y principalmente cómo puede estar Dios contigo. Pastor, ¿cómo podemos obtener esta revista? Muy simple. Puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. También tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Te repito, estudielabiblia.com. Solo te recuerdo que todo esto es totalmente gratis, así que puedes solicitarlo ahora mismo y te aseguro que este contenido va a hacer la diferencia en tu vida. Sabes que como adultos nosotros somos capaces de muchas cosas. A través de la educación, del esfuerzo y la disciplina, hemos aprendido a administrar, hemos aprendido a gestionar finanzas, hemos hecho algún esfuerzo para poder tener un grado, un título, personas que hacen maestrías, doctorados. Pero a pesar de todo lo que el ser humano puede alcanzar, muy pocas personas han aprendido a tener control emocional. Y cuando hablamos de relaciones, pues vemos cada vez personas que tienen problemas de relacionamientos con su pareja, sus hijos, su familia, con su entorno, en su trabajo, en fin. Por otro lado, muchas mujeres también aprendieron a ser románticas, pero les cuesta vivir de manera racional y emocional porque viven un completo descontrol. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos controlar nuestras emociones? Para comenzar, necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos. El libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, en la página 403, dice lo siguiente: conocerse a sí mismo es un gran conocimiento. El verdadero conocimiento propio lleva a la humildad que prepara el camino para que el Señor desarrolle la mente y amolde y discipline el carácter. Yo no puedo pedir un cambio a menos que no sepa en qué. Cuando yo me conozco a sí mismo, cuáles son mis virtudes y defectos, qué necesito cambiar, ahora sí puedo pedir que Dios pueda ayudarme a cambiar en ese aspecto. Hoy hablemos acerca del descontrol emocional, hablando solamente del área de impulsión. Personas impulsivas o nerviosas. Personas nerviosas o impulsivas pues les cuesta conocerse a sí mismas. Porque no se conocen, no reconocen que tienen un problema. Y ahí el problema es mayor. ¿Por qué? Cuando alguien le dice, pero tú eres muy impulsivo, en lugar de reconocer que necesitan ayuda para cambiar, ellos pueden comenzar a culpar. ¿Y cómo culpan? Dice, pues bueno, yo soy así porque heredé el genio de mi padre, de mi abuelo. En mis genes está la impulsividad
que lo traje como herencia. Querido, el carácter no se hereda, temperamento se hereda, pero carácter no, es moldeado. Además, nosotros necesitamos no más culpar a nuestro entorno por nuestro comportamiento, por nuestro descontrol emocional. Ahora, ni siquiera podemos culpar a la herencia genética porque, aunque esta influye, no determina. Mira, hay estudios que mencionan que lo máximo que la herencia genética puede, digamos, pasar, ¿no?, a la siguiente generación es entre un 30 y 50% de nuestro comportamiento. Quiere decir que la mitad o más de la mitad va a depender de nosotros. Bueno, ese es el resto, más allá del 30 o el 50%, es resultado de lo que nosotros aprendemos. Lo aprendemos en la infancia o somos influenciados también de manera epigenética. ¿Qué significa esto? El ambiente en el cual nos desarrollamos. Esto va a determinar el entorno cultural y la propia sensibilidad de cada ser humano a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir un camino para que podamos reconocer que necesitamos ayuda y cómo la Biblia nos ayuda a encontrar ese camino y cómo la Biblia también nos ayuda a encontrar respuestas? Vamos a hablar sobre eso en nuestro tema de hoy. Vamos a pedir a Dios control emocional y para ello, antes de abrir la Biblia, oramos. Querido Dios, tu palabra va a estar en nuestras manos. Queremos que puedas colocarla en nuestro corazón para poder recordar las orientaciones que tienes para nuestra vida. Necesitamos reconocer que tenemos un problema y ante ese problema hay una solución que está en ti. Para ello, ayúdanos a identificar, a ser humildes, a reconocer y a buscar ayuda. Pedimos que hoy podamos recibir la orientación necesaria a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desarrollo del último tema número 8, control emocional. Y hablando de este tema, pastor, en la Biblia existe un texto bíblico, Proverbios 16:32, que habla sobre el control emocional, pero ¿qué lecciones valiosas podemos extraer de este texto bíblico? Vamos a leer el texto. Proverbios 16:32 dice así: el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Nosotros a veces añoramos, anhelamos siempre conquistar grandes cosas. Y está bien, hay esfuerzo y disciplina y aplaudimos mucho cuando uno conquista o cuando uno obtiene un grado, un título, cuando uno tiene algo que soñó en la vida. Más la Biblia dice que mejor que aquel que conquista muchas cosas, inclusive que aquel que conquista una ciudad, es aquel que tiene dominio de espíritu, aquel que se controla. ¡Wow! Una persona que tiene control emocional puede hablar con cualquier persona, incluso cuando éste es desagradable, y si es realmente desagradable, en la conversación va a mantener la calma, el respeto. En su mente puede decir: qué desagradable es esta persona, pero seré paciente, lo escucharé, no entraré en el nivel que la otra persona está mostrando. En cambio, vamos a imaginar que dos personas descontroladas se encuentran y comienzan ellos a dialogar, y no a dialogar, sino a discutir sobre cierto tema. En un momento vas a encontrar que ambos ya se están gritando, ambos han perdido la paciencia, ambos están irritados, ambos están molestos y ambos están en el mismo nivel para poder iniciar una pelea o un grande conflicto. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que tenemos un problema, reconocer que necesitamos cambiar y necesitamos aprender a mirar a las otras personas de otra manera. Para ello necesitamos primero mirar nuestro interior. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos dice algo? Y así tendremos más cuidado al ser empáticos y simpáticos también con las otras personas. Vamos a aprender a respetar los sentimientos, vamos a aprender a respetar a la otra persona y vamos a tener mejor control emocional. Ahora, aquí hay un detalle importante. Control emocional no depende de la cultura, no depende del título universitario,
no depende de tus finanzas, no depende de nada de ello, depende de tu sensibilidad ante la vida. Gran parte de esto es aprendida y otra gran parte de esto es innata, uno ya viene con ello. Pero lo importante es que todos podemos aprender. Eso es lo importante. Entonces, ser una persona emocionalmente equilibrada es necesaria. Inclusive hoy, en las empresas, para responsabilidades, más se busca una persona que tiene mejor relacionamiento con las personas que aquel que tiene mayor cociente o coeficiente intelectual. Esto se le llama inteligencia emocional. Una persona que es inteligente emocionalmente es madura, es sensible, aprende a respetar, a mantener la serenidad, la calma, a trabajar en equipo, y es una persona que evita ser demasiado racional o demasiado emocional, equilibrada. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo conseguir a tener control emocional? Primero, debo reconocer que necesito cambiar y luego debo dejar de hacer lo que siempre hago. Es así como comienza el cambio, adoptando actitudes diferentes. Estas actitudes son de manera consciente porque yo sé que necesito un cambio. Evitando utilizar a las personas, dejando de culpar a las personas, a la situación por mi falta de control. Comenzar a cultivar la gratitud. La gratitud me ayuda tremendamente a evitar enfermedades mentales, pero también a tener control emocional. Dejar resentimientos, porque el enojo y resentimiento guardado en el corazón me hace una persona impulsiva. Involucrándome en trabajos de servicio a los demás. El hecho de servir a alguien me hace ver de que puedo ser una persona humilde y puedo también tener control. Bueno, además, vamos a cortar aquellos pensamientos que en nuestra mente ya se han instalado y sabemos que son negativos. Vamos a elegir mejores pensamientos, pero sobre todo dejar que Dios pueda tener el control de la vida. El apóstol Pablo habla de que hay dos maneras de vivir, según la carne y según el espíritu. Según la carne, según mi propia condición, mi propia situación, mi propia naturaleza. Según el espíritu es permitir que Dios pueda tener el control de mi vida. Cuando esto es posible, entonces yo voy a actuar de una manera totalmente diferente. Dejar la impulsividad y pasar al lado de la calma y la serenidad. Pastor, ya que hablamos de control emocional, encontramos en la Biblia varios personajes bíblicos, ¿no? Pero ¿quién era conocido por no contener sus emociones? Bueno, en la Biblia nosotros nos identificamos mucho con cada personaje, porque los nombres han cambiado, mas las actitudes, el comportamiento, el carácter, temperamento continúan siendo los mismos hasta hoy. Y en la Biblia encontramos un ejemplo, 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. Encontramos una persona que siempre actuaba de manera impulsiva. Dice así: entonces Saúl se airó con Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para tu confusión y la confusión y vergüenza de tu madre? Imagínate las palabras contra su hijo, pero antes de ello dice que él estaba airado con Jonatán. No es la primera vez que vamos a ver esta escena. Saúl mantuvo la violencia en su vida como parte de su vida, era parte de él. Y eso es triste. Una persona que siempre anda nerviosa, es impulsiva, una persona que no tiene control. Y como no tiene control de su impulso, sus palabras también no tienen control. La palabra impulsiva o nervioso o airado va a tener diferentes tipos de comportamiento cuando se habla en la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que podemos colocar dentro de este adjetivo de nervioso o impulsivo es una persona que explota con facilidad. Es decir, una persona que no es tolerante, que no mantiene la calma ante situaciones estresantes o situaciones que escapan de su mano, se descontrola, entonces se vuelve ansiosa, insegura. Como resultado, ¿cómo lo manifiesta? Pues a través de violencia, ¿no? Ahora, también se dice que es una persona impulsiva, nerviosa, cuando siempre se muestra irritable, o siempre es problemática, o siempre busca pleito. Hay personas que no están tranquilas en la vida, a menos que no tengan conflicto con alguien. No tienen y lo buscan.
y están siempre buscando algún tipo de confrontación y conflicto con alguien. Personas nerviosas son aquellas que no tienen control, pero detrás de esa falta de control hay otros problemas de fondo. Por ejemplo, problemas de identidad psicológica, falta de seguridad interior y es frágil en la estructura de su personalidad. Vas a encontrar que detrás de una persona que grita demasiado es una persona que tiene mucho miedo. Es una persona insegura, completamente, pero quiere mostrarse segura, se coloca un caparazón, una máscara, imponiendo o allí siendo impulsivo. Pero detrás de eso hay mucho miedo. Ahora, fíjate, qué interesante es que muchas de las cosas y de nuestros comportamientos en la fase adulta son aprendidos en nuestra infancia. Ahora, lo triste es que de niños nosotros aprendemos muchas cosas importantes, pero descuidamos otras que son importantísimas para la vida. Aprendemos a andar, en la escuela nos enseñan a leer, a escribir, aprendemos a comer solos, aprendemos a realizar tareas, aprendemos de higiene personal, aprendemos a comprar, pero no aprendemos a controlar nuestras emociones. Probablemente nadie nos enseñó o probablemente respondieron con violencia cuando nosotros necesitamos un abrazo y pensamos que se solucionan las cosas siendo violentos también. Y es allí donde fuimos adquiriendo ese tipo de comportamiento. Entonces, en la vida hemos aprendido a estudiar, a generar dinero, a sobrevivir, pero no hemos aprendido a identificar, a manejar, a gestionar nuestros sentimientos. No hemos aprendido a clasificar nuestros pensamientos. Ahora, gran parte de esto, obviamente, está bajo la responsabilidad de los padres, porque son los padres quienes enseñan a sus hijos a desarrollar cómo controlarse emocionalmente. Y fíjate, una de las maneras como se enseña el control emocional es a través del ejemplo. Cuando un niño comienza a desobedecer constantemente, ¿tiene que haber disciplina? Claro que lo hay. Pero muchos confunden la disciplina con desahogo de ira. Entonces, los hijos ven que no es disciplina, sino es un desahogo. Entonces, ellos aprenden que en la vida adulta, cuando algo no puede manejar, hay que desahogar. Y desahogan con ira. Se descontrolan completamente. ¿Cuál es el ejemplo que ellos están recibiendo? Muchas veces, por su comportamiento, su conducta, en el momento necesitan más de un abrazo. Pero los padres quieren solucionar esto descontrolándose. Entonces los niños van aprendiendo, que el descontrol es parte de la solución. Entonces cuando llegamos adultos, cuando llega una situación estresante, una situación que no dominamos, ¿qué cosa recordamos? Me descontrolo y soluciono el asunto. Cuando esto no es solución, esto trae mayores problemas a nuestra vida, mayores conflictos. Imagínate una pareja que discute siempre. Y aparte de eso tiene pensamientos distorsionados. Y vamos a imaginar que arma toda una escena allí la esposa, el esposo en una reunión familiar. Y en una reunión familiar se descontrola, comienza a tirar las cosas y dice, tú nunca eres atento conmigo, siempre atiendes solamente a tu familia. Para comenzar está usando una de las expresiones que no debería. Tú nunca, esos nunca y ese siempre hace que los conflictos puedan intensificarse y además un pensamiento distorsionado, porque no es que nunca y no es que siempre. ¿Hay excepciones? Claro que sí. ¿Cuál es la manera más racional de poder solucionar un problema? A solas, en la tranquilidad, expresar qué cosa es lo que se necesita cambiar. Nuestras palabras, nuestra manera de decir las cosas va a determinar mucho si es que generamos un problema o buscamos una solución. Si alguien necesita reclamar algo, pues hagámoslo de la manera correcta, dialogando, conversando, diciendo esto no está bien, esto me molesta, esto no es correcto. Entonces, en lugar de una discusión acalorada, en lugar de un descontrol emocional, hubiese sido entrar en razón, controlar la emoción y decir, mira, me parece que esto no está bien, yo necesito más atención en esto. Eso es actuar con madurez y control emocional. Lamentablemente las personas han olvidado de que las emociones tienen que ser controladas. Ojo, no deben ser reprimidas, pero necesitan ser controladas, ¿correcto? Para eso Dios nos ha dado la capacidad de razonar. La razón cuando entra
en un momento de explosión de emociones, nos va a ayudar a tener el equilibrio. Y eso se llama dominio propio. Como dice Proverbios, mejor es el que tarda en airarse y mejor es el que tiene control. Control de sus emociones. Mejor que aquel que obtiene cualquier o muchos títulos en la vida, mucha riqueza en la vida, mucha fama, mucho poder, mucha fortuna. Mejor es aquel que aprende a tener control de sí mismo, porque eso le llevará al éxito y a las buenas relaciones con los demás. Pastor, y todos aquellos que están en este momento queriendo desarrollar ese control emocional, ¿cómo pueden mantenerse perseverantes, puestos los ojos en Jesús y así hallar perfecta paz? Cuando vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 26, versículo 3 dice así: Tú guardarás en completa paz aquel que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Este texto es extraordinario. ¿Quién tiene paz? Aquel que tiene sus pensamientos en Dios. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y persevera en ti porque en ti confía. Mira, los seres humanos podemos heredar ciertas tendencias. Personas que dicen, bueno, es que todo mi entorno, yo crecí, mi padre era así, mi abuelo era así, pero eso no significa que tú tienes que continuar siendo así. Tú puedes quebrar, tú puedes romper varios ciclos de violencia, de impulsividad, de varias cosas. Tú no estás predestinado para poder continuar la línea en la cual tú fuiste creado, en la cual tú te desarrollaste. Y es posible que hay personas que luchan con eso. Así como otra persona lucha con un vicio, otras personas luchan con su temperamento, luchan por control de sus emociones. Porque todos los seres humanos tenemos una lucha y un dolor emocional escondido. Entonces, si tú heredaste la tendencia de descontrolarte, ya sea por tu parte, ya sea por tus padres, por tu crianza, por la manera como te desarrollaste, o porque copiaste ese modelo de alguien, quiero pedirte que no culpes más al entorno ni a tu pasado y a poder responsabilizarte totalmente por ese comportamiento. Comencemos por allí. Reconozco que necesito cambiar. Eso es madurez. Entonces, cuando uno reconoce, va a buscar el sano control sobre sus sentimientos o emociones. Para eso necesitamos ayuda. Isaías ya nos dice: tú guardas en completa paz aquel que permanece en ti, persevera en ti, aquel que confía en ti. Muy bien, comencemos la cura por allí, por tener una relación correcta con Dios. Entonces, aquí hay algunos consejos prácticos que nos van a ayudar. Primero, aceptar que nos falta el control de nuestras emociones, que existe un problema y que no voy a culpar más a los demás. Número 2, deja de criticar y culpar al pasado, presente y futuro o a las personas a tu alrededor. Tienes que entender y aceptar que necesitas cambiar. Eso significa mirar la realidad, ver que algunas cosas no son agradables, hay algunas cosas que están dañándote a ti mismo, dañando a los demás por causa de tu descontrol emocional. Para eso hay que iniciar, hay que decidir, no solamente identificar, ahora decidir, cultivar y alimentar la idea de cambiar. Decide y prepárate para cambiar. ¿Necesitas ayuda profesional? Busca si necesitas. No ves necesario o no tienes a disposición ayuda para ello, pues bueno, hay otros recursos. Hoy tenemos tantos libros sobre el tema. Hoy tenemos conferencias, mensajes que hablan sobre esto. Hay programas educativos en internet, en radio, en televisión. Hay seminarios sobre cómo conseguir control emocional. Pide a alguien que pueda ayudarte y decir que si realmente hay cosas que están cambiando en ti, escucha con humildad y di: yo estoy en proceso de cambio. Yo estoy cambiando. Y todos los días repite eso. Decide dejar de actuar como lo estás haciendo siempre. Cometiste ahora un error que siempre cometes, di así: me equivoqué, pero no volveré a actuar así. Y cuando estés a punto de actuar de la misma manera en una situación parecida, allí comienza el dominio. Muerde la lengua, sal a pasear, date una ducha, canta, ora,
Coloca tus pensamientos en Dios. Respira. Cuando estés a punto de actuar como siempre lo haces, no te dejes llevar por el descontrol, por la impulsividad. Es posible dejar esto. Entonces, quiero que entiendas que tener emociones no es el problema. El problema es dejar que ellas nos controlen, en lugar de que nosotros podamos controlar. ¿Quieres descargar en un momento tu nerviosismo? Hazlo, pero no lo hagas contra una persona. ¿Sabes de qué manera puedes hacerlo? Practica actividad física. Sal, corre, poda las malezas que hay en el jardín. Practica algún ejercicio. Sobre todo, mantén siempre tu pensamiento en Dios. Señor, ayúdame. Yo no quiero ser más así. Yo quiero cambiar. Ahora fíjate, lo más importante de todo esto es que tú puedas ceder el control de tu vida a Dios. En tu libertad, tú pide ayuda a Dios. Recuerda una cosa, ser manso y humilde de corazón se aprende solamente caminando con Cristo. El libro de Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahí dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, te voy a dar un ejemplo claro. Moisés luchaba contra la impulsividad. Un día vio a un hebreo siendo herido, maltratado por un egipcio. ¿Qué hizo Moisés? En un momento de impulsividad, de descontrol, mató al egipcio. Lo enterró. Entonces un día estaba ahí paseando y le dice, no creas que nadie te vio, yo te vi. Ahora, por miedo y por temor, él dejó Egipto y se fue para el desierto, 40 años. Y en el desierto obviamente él aprendió a ser humilde, a reconocer su pecado, se arrepintió y todo. Luego vamos a encontrar en el libro de Números una expresión interesante. Dice, no existía sobre la faz de la tierra alguien más manso que Moisés. ¿Cómo es posible? Si él era iracundo, más manso. ¿En qué momento se lo aprendió? Caminando con Dios. ¿Recuerdas tú a Juan? Juan era considerado el hijo del trueno. ¿Ves escribiendo las cartas? Discípulo del amor. ¿En qué momento cambió? Jesús. Fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Fruto del Espíritu Santo es dominio, control. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Qué maravilloso, pastor. Yo me quedé con esta frase, yo estoy en el proceso de cambio. Y pastor, ya usted comenzó a hablar sobre los frutos del Espíritu. ¿Cómo podríamos incorporarlos en nuestro diario vivir? El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué cosa puede producir nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza solamente produce ira, pleitos, distensiones o disensiones, divisiones. Todo eso es nuestra naturaleza. Pero el fruto del Espíritu es amor. Si tú en tu casa, en la universidad, en el trabajo, tienes una relación con una persona que carece de control emocional, recuerda que tú no puedes criticarlo porque con tu crítica no cambia la persona. Cambia con tu manera de actuar, con el amor. Tú no eres el causante de su falta de control, pero tú puedes ayudarlo a encontrar el camino. Y el camino es en Cristo. Ahora estoy hablando para alguien que tiene un descontrol emocional. No te desanimes. Dios puede ayudarte. Si tú dejas tu vida bajo su control, Dios hará su obra. Te dará fuerzas, te iluminará, te dará discernimiento, humildad, sabiduría y serenidad. Porque Él da paz a aquellos que confían en Él. Hoy tú puedes tener una mente feliz. Hoy puedes tener un cambio de vida. Hoy puedes tener el Espíritu Santo en ti. Tú aceptas aquello que Dios te ofrece. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por traer solución a nuestros mayores problemas. Colocamos nuestra vida en ti. Queremos nacer de nuevo. Queremos ser nuevas criaturas, pero eso sucede solamente cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Abrimos nuestro corazón para poder aceptar a Jesús como Salvador. Que Él pueda limpiar todas las impurezas de nuestra mente y nos pueda hacer personas herederas de tu reino. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración finalizamos la programación de la serie Mente Feliz. Estaremos siempre orando por ti.
Gracias por acompañarnos en esta temporada. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima temporada. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.